María Pilar, me parece una excelente idea continuar, es decir, Hola. mantener este espacio. Sí, Me parece sí. Después de capaz que para enero se continuamos porque ya ahora viene Navidad y todo esto. ¿Y tienen en mente un... Buenas tardes. Sí, seguiremos, no tenemos todavía exactamente cuál curso, todavía no hemos hablado de eso. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, Bienvenidos. buenas tardes, doctorita de Lima, Perú. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo se encuentran? Buenas Sí, tardes. gracias. Se ha quedado como cirugía especialidades. Buenas tardes, desde Humahuaca. Hola, ¿cómo están? Contentos de estar otra vez con ustedes. Desde Manjirón, un pueblo de Madrid. Ay, bienvenida. ¿Así? ¿Quién es? Rosa. Tenemos una conversación de fondo por ahí también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Una televisión prendida. Una televisión. Voy a ponerlos todos en mute y después van abriendo su micrófono, ¿les parece? Voy a averiguar, pero le digo Un saludo especial desde Humahuaca, Beatriz de Colombia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Pueden abrir sus micrófonos para hablar de a uno. Los silencié a todos porque como entramos todos de una vez, pero los que quieran saludar, abren su micrófono y saludan. Buenas tardes, buenos días. Buenos días ninguno, todos buenas tardes o buenas noches, me parece. Buenas tardes, después de un hermoso eclipse que hemos vivido aquí en Argentina. Ay, un saludo qué bueno. especial desde Humahuaca. Aquí no lo pudimos ver directamente, pero de oriente a occidente y de occidente a oriente sí. Un saludo muy especial a mi recordada profesora Isabel Corpas, de hace muchos años, allá en La Javeriana. Soy Beatriz Salazar, misionera claretiana. Hola, Beatriz. Buenos días aquí en California. Aquí sí son las 11 de la mañana. Ah, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes desde Monterrey, México. Ah, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Pilar, desde Montevideo. Hola, ¿cómo está mi querido país? Buenas tardes. Lindo. Les hablo de Colombia, soy María Teresa. Hola, María Teresa. Buenas tardes, saludos desde Buenos Aires. Buenas tardes desde Buenos Aires. Buenas tardes desde Pitalito, Colombia. Hola, buenas tardes. Hola, Maripaz, que ya te veo. También a ti. Buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes. Susana Yar. No tengo camarita. Hola, Susana. Pero no Susana Jiménez, no es el programa de Hola, Susana. Buenas tardes también desde Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Soy María Teresa. Soy de Colombia, vivo en Baltimore. Hola, María Teresa. Hola. Hola, soy Flor Cabrera, de peruana, pero vivo en Boston. Hola, Flor Cabrera, no me salía tu nombre. Flor Cabrera, exactamente, disfrutando de aquí de tanta amiga y amigo. Un día gris aquí en Boston, que está como por llover o no sé, está muy... Es verdad, estaba cayendo un poquito de copitos. Copitos, sí, sí. Sí. Vamos a ver. Sí. El frío está bajando ya. Sí, sí. Buenas tardes, Hilda López, venezolana desde Ciudad de México. Hola, Hilda. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy María Cuito Reino Ochoa, dominica, desde Venezuela. Hola, bienvenida. ¿Cómo está la situación por ahí? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado? Pues la situación es complicadita, pero bueno,
vamos adelante con esperanza y con ilusión de que esto cambie porque no se puede sostener, esperando que cambie. ¿Y qué tragedia se ha vivido este fin de semana con tantas personas que se ahogaron, que se ahogaron? Terrible, ¿no? Terrible, no, las noticias no son gratas, ni son fáciles, ni la situación tampoco. Pero tenemos que seguir adelante y luchar para que esto se mejore. La verdad me impresiona muchísimo la fe de los hermanos y hermanas que viven en Venezuela, que siguen adelante con tanta adversidad. Hace un año que tuvimos el congreso ahí en Caracas, ¿se acuerdan? Y fue impresionante la participación de las personas de distintos lugares de Venezuela que participaron en el congreso, 1000 personas sorteando dificultades, falta de gasolina, de alimento. Realmente que la iglesia en Venezuela está dando testimonio de una iglesia que es resiliente en la fe, de verdad. Es verdad que se ve. Muchísimas gracias. Pertenezco a la Congregación de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. Gracias por esta riqueza, por este poder compartir. Gracias a ustedes también por participar y estar aquí con nosotros. Nos seguimos unidas en la oración y con la esperanza de que la vida es más fuerte que la muerte. Eso es. Gracias. Boa tarde do Brasil. Bienvenido. ¿De qué parte del Brasil? BH, Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. Bienvenido. ¿Cómo está la situación por ahí, en Belo Horizonte? Muy grave. Aumentando el COVID. Tenemos un crecimiento así espantoso. Y la negación de todo lo que es la ciencia, ¿no? Estamos con situaciones genocidas, con más de 181,000 muertos que se pueden evitar, negando testes de COVID, es un desastre. Aquí no falta gasolina, no falta comida, no falta nada. La única cosa que falta es solidaridad, amor. Soy diácono de la diócesis de Belo Horizonte. Ajá. Gracias por compartir esta realidad también para tenerla presente. En la oración, sí. Sí. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Cómo está la situación en Perú? En Honduras, si alguna persona se está conectando desde Honduras. Boa tarde, desde Buenas São tardes. Paulo. En San Pablo, Brasil. Buenas tardes, ¿cómo está? Tudo bem? São Bernardo. Buenas tardes, Caracas, Venezuela. Buenas tardes. Tudo bem? Eu sou do grande ABCD Paulista. Sou argentino, mas há muitos anos que estou no Brasil. Saúdo aí o diácono Víctor de Belo Horizonte. Tá bom? Ok. Pois é, aqui também está tudo complicado, segundo algumas informações. Todos os hospitais de São Bernardo do Campo, que primeiro estava tudo muito calado, e tivemos eleições, agora digamos, está todo lotado, está lleno todos os hospitais, inclusive recibiendo personas de São Paulo mismo, porque San Bernardo es una prefeitura, una municipalidad grande, grandísima, importante. Y está todo en prácticamente 90% de las plazas de los hospitales están llenas. Wow. O sea, una situación bastante compleja. Quedó muy callado ahora que hubo elecciones, todo, mas ahora está saliendo todo de nuevo. Toda esta situación. Muy bien. Gracias por compartir. Buenas tardes, seguimos admitiendo a más personas y en unos minutos vamos a iniciar. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Teresa Soto, del Valle del Cauca, Colombia. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Bienvenida.
¿Alguien más que quiera compartir cómo está la situación en su país? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Soy Freddy Escalona, Caracas, Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, un placer estar acá Gracias, igualmente, también bienvenido. compartiendo nuevamente con ustedes y todo este grupo excelente. Y con la gracia de Dios para todos, la bendición. Amén. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Riquelme de Chile. Hola, Lucila. ¿Qué tal? Me gustaría compartir un poco la realidad de Michoacán, Estado de México. Ajá. Y estoy muy impotente, ¿verdad? Porque la diócesis no tiene ningún protocolo de cuidado. Ajá. Hay las celebraciones de Guadalupe, las peregrinaciones, bastante gente. En estos días de la Guadalupe, el día de la Guadalupe, hicieron peregrinación porque claro, era que no había. En la mañana, en la tarde, sin cubrebocas, niños, el sacerdote de aquí, pues, viéndose de la gente que está, la poca gente que está en contra. Por alguna extraña razón, no es que tengamos así muchísimos contagios, ¿no? No hay tantos, pero sí me da mucha impotencia la cuestión de la iglesia, las autoridades civiles, Ajá. ¿verdad? En una misa de fin de temporada a finales de noviembre, 3,000 personas, 7 sacerdotes, el delegado del obispo, y para nada mencionan la pandemia. Gracias. Gracias, Lucila. Bueno, ¿qué les parece si comenzando? Ya son las 2:10. Le damos la muy bienvenida a cada uno de ustedes que están hoy nuevamente presentes con nosotros. Voy a poner mute a todos para que nos podamos escuchar. Hemos decidido continuar el día de hoy porque nosotros quisimos tener esta otra oportunidad y porque muchas de las personas nos escribían diciendo que necesitaban y querían seguir compartiendo en este espacio, que como lo dijimos el lunes pasado, es un espacio que está abierto para poder seguir compartiendo nuestra experiencia de sinodalidad. Entonces el día de hoy vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a comenzar escuchando a la profesora Isabel Corpas, que tiene una experiencia para compartir sobre un encuentro de Amerindia, de Teología de la Liberación en tiempos excepcionales de crisis y esperanza. Ella participó en esas reuniones, donde también se trabajaron en grupos, en 3 comisiones de desigualdad, ecología y sinodalidad. Ella estuvo trabajando el tema de sinodalidad. Entonces vamos a escuchar su compartir de su experiencia y después los que quieran compartir alguna experiencia de sinodalidad, algo que han vivido durante este tiempo, ponen el símbolo de la mano y les vamos a ir dando la palabra para que compartan. Y al final vamos a cerrar con María Cristina Hinojosa Sanz, que nos va a hablar sobre su libro, Susurros, que es justamente una reflexión sobre este tiempo de Adviento. Entonces vamos a culminar con esa reflexión de Adviento. Entonces vamos a iniciar dándole la palabra a Isabel. Entonces vamos a escucharte, Isabel. Tienes tú la palabra. Bueno, como María del Pilar decía. Perfecto, ya te di. Estamos. Hola. Hola, sí. Cortas desde Colombia. Un saludo para todos y todas. Bueno, el Amerindia
organizó, como no podíamos tener este año un congreso a la manera corriente, se hizo un encuentro que tenía como título, decía ahorita María del Pilar, Teología de la Liberación en tiempos excepcionales de crisis y esperanza, que funcionó a lo largo de todo el mes de octubre en reuniones de 2-3 horas en plataforma Zoom. Se trabajaron 3 temas: desigualdad, ecología integral, y el eje temático 3, en el cual yo participé en su preparación, en su desarrollo y en su sistematización con Corina Varela, con Marcela Soto y Juan Manuel Hurtado. El título era Sinodalidad, respuestas eclesiales entre conversiones y sueños. Y pues yo creo que es contarles a ustedes qué hicimos, porque recogió la experiencia de sinodalidad, los obstáculos a la sinodalidad y las propuestas para vivir la sinodalidad a nivel de todo el continente. Teníamos como objetivo tomar conciencia de la invitación del Papa Francisco a redescubrir la sinodalidad como dimensión constitutiva de la vida de la Iglesia. En un segundo momento también discernir los elementos claves y proponer caminos de conversión eclesial para vivir la sinodalidad como pueblo. Quisimos presentar, o sea, este fue la síntesis del eje de sinodalidad, que yo solamente voy a subrayar algunas ideas, pero lo dejo completo porque puede que a ustedes les interese tener el conjunto de esta síntesis. Quisimos subrayar en el marco conceptual la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, caminar juntos, laicos, pastores y obispos de Roma, como recordó el Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Sínodo de Obispos en 2015, y en el que de manera programática presentó las líneas fundamentales de una teología y praxis de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. Y es que, como lo hemos visto a lo largo de este curso, la Iglesia es sinodal, es una característica, es dimensión constitutiva. Es iglesia en camino, como la de los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús en compañía del resucitado. Es iglesia peregrina, como la llamó el Vaticano II. Uno de los ingredientes que quisimos subrayar fue el sensus fidei, es decir, el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, y que el sensus fidei impide separar rígidamente entre una iglesia enseñante y una iglesia aprendiente, la iglesia docente y la iglesia discente. Por otra parte, esa escucha recíproca del pueblo fiel, del Colegio Episcopal y Obispo de Roma, es una de las características de la iglesia sinodal, y sobre todo en el que tiene que mostrarse como iglesia de la escucha. Y esta perspectiva de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. En el intento de síntesis del trabajo de grupos en el que participaron, se me quedó un minuto. Se reunieron en 10 grupos para responder las preguntas correspondientes a los 3 momentos característicos de nuestro quehacer teológico en América Latina: el momento del ver, escuchar, el momento del juzgar, interpretar, y el momento del actuar, al que le agregamos, o el que acostumbramos a agregarle, el momento del celebrar. Y es ahí donde vimos las experiencias de sinodalidad, las dificultades u obstáculos, los elementos claves para la conversión eclesial y cómo vivir la sinodalidad desde la perspectiva del reino.
Entonces, esos son los, digamos, los momentos. Y en el primer momento, mi trabajo aquí fue recoger esa riqueza de los 10 grupos de trabajo en los que eran 110, 115 personas, participaron y recogí los aportes de los grupos. Se refirieron al estado de pandemia y como una experiencia de sinodalidad los comedores comunitarios, pero también mencionaron como experiencias de no sinodalidad. Dice, en la iglesia de mi país no se encuentra ninguna experiencia de sinodalidad. Señalaron experiencia de sinodalidad en organizaciones populares como organizaciones de base, organizaciones populares territoriales, grupos de mujeres rurales vinculadas a los movimientos sociales que alzan su voz en la lucha por el agua, por la tierra, por su género, el movimiento de derechos humanos en Paraguay, los consejos comunales en Venezuela. Estos dos no son estrictamente eclesiales, son laicos y no religiosos, pero participaron muchas personas desde su compromiso de fe. También en organizaciones populares, la experiencia de solidaridad, como los grupos de la sociedad civil que frente a la violación de derechos humanos durante el terrorismo del Estado, las comunidades de pueblos originarios en las que 2 palabras describen la sinodalidad. Subrayo esta idea. Consejo, porque todos tienen la palabra y a todos escuchan, tengan o no un cargo. Y consenso, porque los acuerdos se hacen entre todos, es un camino junto que tiene horizontalidad e igualdad. Mencionaron también en estas organizaciones populares las ollas populares que han sido tan frecuentes, las comunidades eclesiales de base, la sinodalidad en la vida religiosa, diciendo que en la vida religiosa las decisiones se toman en conjunto y que las conferencias de religiosos en nuestros países y la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, la CLAR, las decisiones son colectivas y las mujeres tienen un puesto de reconocimiento y dirección. También mencionaron que en algunas parroquias se vive la experiencia de sinodalidad. Y a nivel diocesano, mencionaron en la diócesis de San Isidro, las asambleas eclesiales de la diócesis de Singú. En Quilmes, la iglesia está haciendo sinodalidad en el tercer sínodo diocesano, el sínodo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el sínodo diocesano y los consejos parroquiales en la diócesis de Córdoba, Argentina. También se subrayó, obviamente, lo tenemos fresquísimo, que en el sínodo para la región amazónica se consultó a las bases y se trabajó y se reflexionó desde abajo. Y también que en la pastoral indígena se trabaja la propuesta sinodal, cómo corazonar el sínodo. Algunas experiencias concretas mencionaron los diáconos permanentes en Chiapas, que en Chile, cuando se quedaron sin obispos y sin atención ministerial, los laicos comprometidos se autoconvocaron para atender a la comunidad. Que en Perú, en la Amazonía, se trabaja en asambleas, el Centro de Retiro Quáquer, el Diplomado en Animación Comunitaria, la Escuela Monseñor Gerardi en Guatemala, una fiesta de familia en una parroquia que mencionaron como experiencia de sinodalidad, y una experiencia de circo en Nuestra Señora de Luján, la fraternidad de Foucault, una fraternidad de Foucault. En Uruguay, la parroquia universitaria Cristianos en Red, el Coloquio Nacional de Laicos, y uno muy lindo, un trabajo de grupos interreligiosos en tecnología para reutilizar basura. Voy rápido. También, entre estas experiencias, en algún grupo destacaba que Amerindia es un espacio importante que convoca a una conversación con realidades de otras iglesias y otros grupos que trabajan por la justicia y por la paz.
subrayo decirles que Amerindia es un colectivo de teólogos y teólogas de todo el continente latinoamericano, en el que hacemos una reflexión desde nuestras diversas experiencias. El segundo momento, ¿cuáles son los obstáculos? Mire, por todas partes apareció el clericalismo y el poder eclesiástico. Algunos decían como una forma de machismo revestido de lo sagrado. Fue como definieron el clericalismo. Y esta síntesis que decía, hay una iglesia en dos vías, una que defiende el estatus y otra, aunque muy cuestionada, la que camina con la gente. Una que dejó de ser apostólica y se convirtió en poder, y el poder dificulta introducir cambios en la estructura eclesiástica. Mencionaron carencias que dificultan la sinodalidad, como la falta de diálogo, la falta de escucha, la falta de formación del laicado y la falta de integración de la mujer en la toma de decisiones en la estructura eclesial. Y creo que esto fue muy notorio, el reclamo con respecto a la exclusión de las mujeres que no participan en la toma de decisiones ni en la organización de la iglesia. Se hicieron algunas afirmaciones generales acerca de vivir la conversión eclesial, que tiene que ser un proceso continuo, que tenemos que contar con el Espíritu Santo que acompaña los procesos de la iglesia y que se trata de caminar juntos y juntas en servicio cada día por amor al reino y a nuestros hermanos. Plantearon acciones de sinodalidad para vivir la conversión eclesial, como desarrollar la conciencia de la igual dignidad de todos y salir de miradas jerárquicas, dijeron. Claves tales como la escucha, el diálogo, la participación corresponsable, el discernimiento, la formación para la diversidad y la formación en la línea de la sinodalidad encaminada a la escucha, el respeto y el diálogo. Asimismo, fortalecer nuevas formas de comunidad desde nuestras culturas. Se referían sobre todo a las culturas amazónicas y partir de la experiencia de pueblo de Dios. Incluso se sugirió la reforma del derecho canónico. En los actores de la conversión eclesial dijeron la conversión de la jerarquía a la realidad del pueblo, la importancia de la participación de laicos y de laicas, fortalecer el sentido de bautismo y el sensus fidelis, es decir, el sentido de la fe del pueblo, y la integración y participación de las mujeres en igualdad de condiciones en una nueva y diferente estructura de la iglesia. Entre las otras reflexiones a propósito de la conversión eclesial, subrayo esta que está ahí en rojo. No podemos esperar que la propuesta de caminar juntos y las reformas vengan desde arriba, sino desde abajo. Por eso tenemos que aprovechar el momento, los espacios que se nos ofrecen y empujar el cambio desde las bases. Los cambios no vendrán desde la jerarquía, sino desde abajo. También entre las propuestas fundamentales para el momento del actuar están el actuar desde las enseñanzas de Jesús, desde lo pequeño, desde la levadura, la semilla, lo frágil, los detalles más simples, como un saludo al vecino, preguntar por el otro, preocuparse por el que tengo cerca. Se habló de propuestas para el diálogo, propuestas respecto a las mujeres y los pobres. Dice que si la sinodalidad es un camino juntos, deben jugar un papel importante las mujeres. En cuanto a las propuestas respecto a la jerarquía, se habló de desclericalizar a nuestra iglesia. Si el gran obstáculo que se presentaba era el clericalismo, creo que la principal propuesta es la desclericalización de la iglesia.
Y alguno dijo, hace más de 50 años el Concilio Vaticano II nos enseñó lo que es el pueblo de Dios, al que pertenecemos todos los hijos e hijas de Dios, y esa idea no logró ser aprendida. Continuamos como iglesia jerárquica, pueblo de Dios, pero eso hay que cambiarlo. Y las consideraciones finales con respecto al actuar, caminando juntos construiremos el reino. El camino de la sinodalidad debe surgir desde la base, que se escuche y se plasma en la iglesia, teniendo presente que el Espíritu actúa desde abajo y nos permite caminar juntos. Finalmente, hubo una cosa muy bonita que fue presentar, recoger la reflexión del grupo en un objeto. Un grupo presentó el huipil, otro habló de la escucha en la diversidad para llegar a un consenso, otro grupo presentó la imagen de una estatuilla de madera que representa la madre tierra. Ya estoy terminando. El collage de un poliedro, la maraca como instrumento que reúne, la comunidad, la mesa compartida, el agua que nace transparente y hace su camino para avanzar en movimiento, una vela encendida y una chispa. En la presentación que yo hice, recogí una frase de algún grupo que decía, pero que yo creo que vale para este momento que estamos viviendo también. Gracias por estos espacios que son parte del reino de Dios, por la riqueza del convivir y compartir, por irnos conociendo y reconociendo hacedoras y hacedores del reino de Dios. Estas eran quienes participaron o quienes coordinaron los grupos de trabajo durante estas sesiones. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles, que me parece que aporta al objeto de la reunión, que es cómo identificamos desde los distintos entornos la experiencia de sinodalidad, al mismo tiempo que los obstáculos que dificultan que se pueda vivir. Gracias. Hay una pregunta que me parece que también a otros también pueden tener la misma pregunta. Dice, ¿puede este trabajo tan interesante y actual iluminar la formación de los presbíteros en América Latina? ¿Hay maneras de hacer llegar esta información a los formadores? Buena pregunta. ¿Cómo se puede llegar? Bueno, esto está disponible. Si quieren, se lo mando a María Pilar y María Pilar se los reparte. Perfecto, sí, porque me estaban pidiendo este material. Lo dejé quieto, o sea, tal como yo lo presenté en el encuentro de Amerindia, porque pienso que tiene la riqueza de todas esas voces que están ahí presentes en ese trabajo. Y bueno, queda en poder de ustedes ese ejercicio de a quién se lo pueden hacer llegar. Obviamente es un trabajo de presentación dentro de un encuentro, en una plenaria, pero sí creo que es muy rico las voces que están ahí hablando de las experiencias de sinodalidad. Probablemente ustedes hayan encontrado de sus propias regiones que participantes en este encuentro las mencionaron, pero también esas dificultades que se subrayaron. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, abrimos el espacio para las personas que quieran en este momento. Cristina está levantando la mano. Sí, ok, Cristina. Sí, yo solamente quería hacer una puntualización, que tú has preguntado, ¿esto puede ser interesante en América Latina? Esto es interesante en todo el mundo, porque yo por lo menos aquí en España no tengo la sensación de que la sinodalidad sea algo que está despertando pasiones precisamente. Por lo tanto, creo que esto no es solamente una cuestión del ámbito amazónico, iberoamericano, latinoamericano o como lo queramos llamar. Es una cuestión universal porque afecta a la Iglesia y la Iglesia es universal.
Y aquí en este momento yo te garantizo, no me suena mucho que en Europa esto se maneje, esto se hable, pero te garantizo que en España no. Por lo tanto, creo que es un material muy sensible para empezar a hablar y para empezar a ver si, a despertar por lo menos la curiosidad, porque de verdad que no se levantan pasiones al respecto, ¿eh? Eso lo garantizo yo desde aquí. Era solamente ese comentario. Gracias, Cristina. Rafael Vargas, sí, Sí, Rafael. Mira, yo lo que quisiera comentar es de que se me hace que no hay que ser tan injustos con el Concilio Vaticano II. Yo creo que sí se hicieron muy buenos cambios, ¿verdad? Y que la gente los vio reflejados, por ejemplo, en el cambio, los sacerdotes de frente al pueblo, la cuestión de el uso de las lenguas vernáculas, ¿verdad? Y yo creo que precisamente desde antes de oír la excelente presentación de Isabel, ya tenía yo inquietud nada más de ver un comentario, ¿no? Yo vi la celebración de la Guadalupana, ¿verdad? En la Basílica de Guadalupe, con la presencia de muchos obispos. Y lo que me llamaba mucho era la cuestión de los ropajes, ¿verdad? La cuestión de las ropas que estaban usando, ¿verdad? Y creo que hablaban, y Isabel habló mucho del clericalismo, y yo creo que Cristina tiene mucha razón de que esto es algo que nos interesa a toda la Iglesia Universal, y creo que precisamente se necesitan empezar a dar pasos. Yo sí estoy un poquito en contra de la idea de Isabel, en el sentido de que yo creo que ahorita hay mucho apoyo por parte del Papa y por parte de algunos, de varios obispos que ya saben de qué se trata la cuestión de sinodalidad, ¿verdad? Entonces yo lo que creo que lo que se necesita es empezar a dar algunos pasos para que la gente se dé cuenta de los cambios que se van a presentar. Yo he hablado de sinodalidad aquí en México y nadie me ha comentado, no saben de qué se trata la sinodalidad, no tienen la menor idea, ¿verdad? Entonces, pues sí, claro que yo les digo, son reformas que se vienen a la iglesia y yo creo que ya me están viendo como Lutero, ¿verdad? Pero la cuestión es de que yo sí creo que es muy importante la cuestión de que se necesitan dar cambios, que la gente se vea el cambio, o sea, que note eso, así como cambiaron, ¿cómo se llama? Y que se aceptó la música, hubo cambios en el lenguaje, ¿verdad? No se usaba nada más el latín. Creo que lo que es muy importante para combatir la clericalidad, empezando por los ropajes, o sea, yo pienso que es algo que se necesita cambiar. Yo también ya había comentado desde antes que va a ser necesario el cambio al código canónico, ¿verdad? O sea, es algo que es impostergable, ¿verdad? O sea, y se necesitan hacer los estudios, ¿verdad? Para hacer los cambios y también los estudios para ver qué cambios se necesitan hacer a nivel, sobre todo de los seminarios, ¿verdad? Yo creo que es algo que ahí es donde a largo plazo es lo que va a ir funcionando. Muchas gracias. Tiene la mano levantada Lester Zapata. Sí, yo solo quería compartir un poco de mi experiencia porque veo que mencionan mucho los seminarios, el clero, todo eso, pero digo, ¿qué tanto están familiarizados con eso o hablan desde lejano? Entonces yo hace poco estuve en el seminario del 2010 al 2020 y terminé mi último año de teología. Precisamente estoy haciendo mi tesis sobre la teología del pueblo en Papa Francisco. Y durante esto, cada año nos cambian de ministerio y vamos a hacer ministerio ahí. Entonces, la comunidad es muy importante en la formación que tenemos. Y todos ustedes, si están en alguna parroquia, aproxímense al seminarista, anímenlo, denle consejo.
porque si no le dicen nada al seminarista, pues nunca va a recibir esta formación. Y también lo otro, mucho de esto es la importancia de autoformarse. Por ejemplo, el Sínodo de la Amazonía estaba sucediendo y en la escuela no hablábamos precisamente de eso porque se está desarrollando. Pero uno ve haciendo los estudios de teología y también yo iba viendo las noticias, lo que iba pasando. O a veces los profesores hablaban un poco en la línea de la teología de liberación, cosas así. Y hay unos seminaristas que no les interesaba. Como que eso lo cerraba, como dice en inglés, shut down, y como que no le prestaba mucha atención. Entonces a veces incluso aunque estén poniendo el tema en el seminario al maestro, simplemente escuchan pero no lo interiorizan. Entonces muchas veces viene de lo que están dispuestos y también la diferencia entre los seminaristas diocesanos que ya van con la idea de que yo voy a ser un obispo y los seminaristas religiosos. Un religioso precisamente no va buscando ser obispo. Y ¿En dónde estás tú? ¿En dónde te estás formando tú? ¿En qué país? En San Antonio, Texas, terminé mi teología con los Oblatos de María Inmaculada, pero como es la formación, ahorita no estoy con ellos, voy a ver si hago una transición, a ver a qué otra comunidad religiosa o a qué diócesis. Muy importante tu aporte también porque es parte de lo que nos enriquece escucharnos entre todos, ¿no es cierto? Cristina tiene levantada la mano y después Lucila. Sí, era un poco al hilo de lo que decía el Lester Zapata. Mira, yo no conozco el ambiente de tu seminario, conozco el ambiente de los seminarios de mi país. Y yo te garantizo que ahí no se dice más que lo que se puede decir. Y es fundamental que las mujeres entren como profesoras, sí, pero sobre todo como formadoras, porque en una generación o en dos no habrá cambios, pero en la tercera generación se notarán. Y no se trata tanto, yo sé que lo dices con buena intención, eso de que nos acerquemos a los seminaristas y que los animemos, pero eso no sirve de nada si el núcleo del seminario no cambia. Y ya no es tanto en este cambio de las estructuras, habrá que plantearse muy seriamente qué estructuras dejan de ser necesarias para la renovación sinodal de la Iglesia. Y lo que habrá que plantearse es, con las facultades de teología que hay en este momento, si realmente los seminarios son necesarios como centros de formación. Porque una cosa es la formación del sacerdote como formación y otra cosa es la formación intelectual. Y la formación intelectual en este momento es mucho mejor la de las universidades y de las facultades que no la de los seminarios. Y yo sé que esto puede llegar a oídos de alguien que no le va a gustar, pero me da lo mismo. Y una cosa es esa formación intelectual y otra cosa es la formación propia, digamos, que puede recibir quienes van encaminados al clero diocesano, que evidentemente no tienen un noviciado como tienen los religiosos. Pero o cambia la estructura del seminario como tal, o no cambiaremos nunca nada, porque esa formación está viciada de origen, porque los formadores de hoy son los que se formaron ayer, y los que se forman hoy serán los formadores de mañana. Y eso es un círculo vicioso que no se rompe. Y por eso es necesaria la presencia de las mujeres para que puedan romper ese círculo del clericalismo. Gracias, Cristina. El tema así de la formación y es, bueno, es otro de los temas que también nos desafía. Lucila, tienes la mano levantada y después Juan Cesati. Gracias. Me da mucho gusto estar con este grupo y participar, ¿verdad? Yo trabajo en Estados Unidos, en Nueva York, en una diócesis, con la comunidad migrante, pero he tenido el privilegio de trabajar en México, muchas diócesis de México, de tener también experiencias en los seminarios, incluso en Centroamérica. Y creo que sí sigue adoleciendo muchísimo la formación de los seminaristas, ¿verdad? Incluso cosas tan humanas como una madurez afectiva, que después nos trae toda la problemática de los abusos
en donde están enredadas ahorita tantas diócesis como la mía, en Rochester, que está en quiebra porque ya no pudo pagar toda la cuestión de abusos, entonces todos los proyectos se vinieron abajo. Y no, toda la cuestión pastoral no es prioritaria. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Y con el padre que habló sobre el Vaticano II, me encanta también, pero creo que la iglesia, como iglesia, siempre llegamos muy tarde. Del Vaticano II ahorita hay bastantes cambios, ¿verdad? Que ya nuestros jóvenes, también me interesan mucho los niños, los jóvenes, las nuevas generaciones. Me encantó cuando vi todo lo que se hizo en el sínodo de los jóvenes. Él ha estado dando vueltas, cómo estar, pero volteo aquí en Estados Unidos, ahorita estoy en México, pero yo no veo brotes, yo no veo con quién buscar, dónde empezar, ¿verdad? Es un desierto, es una aridez, y solo se ve esto que dicen, ¿verdad? El machismo clerical, ¿verdad? Un machismo vestido de sagrado. Yo creo que es importante, alguna manera, para poder difundir todo esto, y sobre todo, yo quisiera encontrar algunos grupos o alguna lucecita en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Lucila. Yo creo que también de las palabras de Lucila, de la palabra de Lesler también, de Cristina, de todas las personas que están hablando, podemos ir recogiendo y podemos también ir reflexionando, porque este es parte de este espacio, qué podemos cada uno de nosotros aportar en este camino, porque hemos escuchado muchas propuestas, todo lo que fue el curso, ¿no es cierto? Nos hablaron los profesores, nos hablaron de todo el camino sinodalidad. Ahora, ¿qué puedo hacer yo también en este cambio? ¿No? Entonces me gustaría también que hablemos en la línea de lo que estamos haciendo y que veamos también, porque este espacio es parte de este cambio también. Que ustedes estén aquí, que estemos reflexionando, es parte de este camino. Que ya podamos ir compartiendo y nos demos cuenta que existen situaciones que hay que cambiar, es muy importante. Entonces, para ir dándonos cuenta que estamos caminando, no es que estamos estancados. Fabio, tienes la palabra, Fabio Antunes. Buenas tardes. Perdón si no hablo bien porque soy brasileño. Qué gusto compartir, escuchar tantas reflexiones buenas. Yo tengo una experiencia, soy párroco y he hecho la maestría en el CELA, y mi tesis ahí fue justamente por la reconfiguración de la parroquia. Yo fui ahí para estudiar sobre la parroquia, y al terminar, yo salí convencido que debemos terminar con las parroquias. Yo creo que un cambio importante que deba pasar en la iglesia, y creo que la sinodalidad apunta a eso, é que devemos superar a paróquia. A paróquia já não responde mais às necessidades da igreja delante da evangelização. Creio que favorece, sim, o clericalismo, todo isso que já outros companheiros estão trabalhando. Eu sigo aí, e por isso queria compartilhar, no processo do doutorado, trabalhando justamente mi tema é a sinodalidade desde as comunidades eclesiais, e colaborando em que um companheiro compartilhou antes. Eu creio que necessitamos de estatuto de las comunidades, necessitamos de reconhecimento no Código de Direito Canônico de la comunidade, e termina sempre na paróquia. Depois, eu defendo aí, em la paróquia, o fim de la persona del párroco. Eu creio que devíamos superar. Havia um grupo de Chile, em Sebitepal, quando estava aí estudando, e se puseram um pouco surpreendidos
né, com a proposta. Não se trata de comunidades sem cura, sem padres, mas sim a persona, sim a figura del párroco. El padre, el sacerdote é uno más, e o consejo paroquial é que vai a levar adelante o governo da comunidade. Eu creio que quando empecé meu trabalho, pensava que o magistério de Papa Francisco, eu esperava este texto de la reforma. E agora, quanto mais avanço em minha pesquisa e meu trabalho, percebo que a reforma já está passando, e a sinodalidade é a cristalização desta reforma que esperamos. Eu creio que é uma reforma que só vai ser regulamentada com textos agora que podem chegar, porque já ha hecho muito, não? A inclusão e o que Papa Francisco está aportando não só é uma reforma eclesial, senão como uma reforma humana, humanitária para toda a sociedade. Então, eu estou aí neste processo de doutorado muito entusiasmado com todo isso que está passando em nossa igreja e miro com muita esperança todo o que está passando. E tomei classes aí em Bogotá com o professor Rafael Luciani, e por isso cheguei a este curso do colégio de Boston. Estou muito contente com tudo que logramos compartilhar neste tempo. Graças a todos. Muy rica las contribuciones. Muchas gracias, Fabio, y creo que también tu experiencia y tu trabajo es parte de todo este proceso también. O sea que en todas las reformas, en todas las maneras de organizar, todos necesitamos una organización, porque es hacia eso donde también tenemos que ir pensando cómo serían esas nuevas estructuras para ese nuevo espíritu, ¿no? Tiene la palabra Juan Cesati. Juan, no sé. Sí. Juan. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Ya? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Yo estoy en México, en la diócesis de Celaya, Guanajuato, en unas comunidades rurales. Y solo compartir un poquito sobre la sinodalidad. Acabamos de tener aquí una asamblea, cada año tenemos asamblea, y este año se habló mucho de sinodalidad en la asamblea. Sin embargo, estos términos teológicos, cuando escuchaba hablar de sinodalidad ahí en la asamblea, yo pensaba que como que al final depende de donde cae el concepto, pues es como se entiende y se interpreta. Entonces, se corre el riesgo, pues incluso yo digo de profanar ese término, porque al final, si era una asamblea, se habla de sinodalidad, pero lo que pasa muchas veces en la iglesia, yo lo que pensaba, en lugar de caminar juntos, realmente estábamos sentados juntos. Reuniones con palabras bonitas, pero al final, ese clericalismo que mencionaban, o sea, está permeando todo. Las mismas consultas, pues se consultan a los mismos laicos que están clericalizados y entonces no se avanza. Sobre todo en enfrentar como iglesia, pues yo digo, las heridas abiertas del pueblo, ¿no? Actualmente la misma pandemia, y aquí es uno de los lugares ahora más violentos de todo México. Y como iglesia, pues estamos muy, muy cortos en dar respuesta. Yo creo que la pandemia, al menos aquí, en lo que yo veo alrededor, como que ha revelado o ha desvelado que los sacerdotes que reflejan un poco lo que pasa en todo lo demás, que está tan clericalizado, estamos detrás del altar, detrás del escritorio o detrás de la computadora. Bueno, ahorita yo estoy aquí detrás de esta, pero ahí estamos como pertrechados y ahora son nuestros nuevos muros que nos dividen de la realidad. Y tenemos un miedo, el miedo nos tiene atenazados para poder salir a tocar esas heridas, ¿no? Al menos yo eso palpo aquí, ¿no? Ligado con lo que decían ahora de las estructuras, ¿no? Que pues sí, efectivamente está necesario renovar esas estructuras que quizás en otros ambientes sí se van reverdeciendo más,
yo aquí como que veo muy difícil empujar el cambio de esas estructuras, ¿no? Porque hay una inercia muy grande de mucho tiempo en la formación, en la visión teológica, en la pastoral, que hace muy difícil, como yo digo, es como empujar un tren entre tres gentes, ¿no? Y un poco lo que me deja pensando esto, o sea, la dificultad de cambiar esas estructuras dentro de la iglesia, que el reino es más grande que la iglesia, ¿no? Al final de cuentas, ese ir a tocar las heridas de la gente a veces funciona más. Hay más trabajo con gente de fuera de la iglesia, pues. Entonces, bueno, eso me tiene un poco pensando. ¿Qué es más efectivo? ¿Ir a sentarte en una asamblea donde nada más estamos sentados? ¿O vamos, unir esfuerzos con otros actores que están interesados por llevar adelante, bueno, por un interés sincero por el bien de la gente, ¿no? Muchas no gracias, sé si me enrollé Juan. mucho, Sí, perdón. sí, no, Juan, muchas Nada más gracias. que lo tengo muy... Muchas gracias, Juan, por tu testimonio y por todo lo que nos estás compartiendo, porque también nos acerca a una realidad concreta y a una experiencia concreta también, que me parece muy interesante lo que dijiste, de que también nosotros podemos acostumbrarnos a utilizar un término y estamos siempre mirando hacia el otro y no nos miramos a nosotros mismos. Es de vuelta a la pregunta que hacía anteriormente. ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros en este proceso? ¿Y qué estoy haciendo yo en este momento para ese cambio, ¿no? Para vivir una vida más evangélica, porque en realidad, por más que pongamos sinodalidad y cantidad de palabras, lo que queremos es vivir el evangelio de forma radical, o sea, con una estructura más evangélica, o sea, que refleje más la manera de vivir de Jesús, ¿no? María Teresa tiene la mano levantada. María Teresa. El micrófono, María Teresa, no te escuchamos. María Teresa. Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Yo les hablo desde Tunja, en el departamento de Boyacá, en Colombia. He trabajado desde hace mucho tiempo con la arquidiócesis de Tunja. Y a mí me impactó mucho lo que decía la doctora Cristina en su conferencia, cuando insistía muchas veces en que teníamos que cambiar desde la base. Y el hecho es que hay que pensar en la formación de los seminaristas. Desde ahí es de donde debemos comenzar. Y ya en este momento, en la Universidad Montserrat en Bogotá, se tiene un proyecto nuevo de seminario y hay una facultad de teología que tiene como línea general la clave de sinodalidad. Y en este momento tenemos un nuevo arzobispo, que es Monseñor Villabáez, que está muy comprometido en lo que es el poder implementar en integralidad este proyecto en el seminario de la Arquidiócesis de Tunja. Quiero compartirles que también aquí en la Arquidiócesis nosotros empezamos un camino sinodal a finales del año 3, del 2003. Trabajamos prácticamente 3 años, fueron 3 grandes asambleas sinodales, porque necesitábamos hacer un análisis de lo que era pues, la realidad social y también la realidad pastoral. Y se necesitaba hacer también unas modificaciones de tipo legal. Y Monseñor Castro, que en ese momento era el arzobispo, no quería hacerlo como una imposición, sino que fueran consultados todas y todos sobre la necesidad de estas modificaciones y estos nuevos decretos para el desarrollo de la pastoral en la Arquidiócesis de Tunja. Fueron productivos, se pudo hacer este análisis y esta fue como la primera etapa del sínodo. Y estamos esperando
Lo que pasa es que la pandemia también nos tiene un poco detenidos para poder empezar en lo que es la parte celebrativa, donde después de haberle dado un tiempo, vamos a volver a hacer un análisis de realidad y vamos a ver en qué hemos mejorado, qué hemos hecho y cómo podemos seguir caminando, porque es hacer camino, y es como nos lo dice la canción, se hace camino al andar, pero es necesario volver a evaluar para ver qué no hemos hecho y qué debemos hacer. Pero lo que sí verdaderamente impactó fue algo muy interesante, y es que hicimos un sínodo para las niñas y los niños, al que cariñosamente terminamos llamando el sinodito. Si bien los niños comenzaron en lo que fue, digamos, el trabajo con los adultos, llegó un momento en que, si bien ellos nos habían hecho un análisis de lo que era la iglesia y de lo que era la sociedad, en cuanto a legalizaciones y cosas de esas, ellos no podían participar. Entonces, por eso comenzamos el sinodito. Trabajamos con ellos 2 años. Y lo interesante de este camino sinodal con los niños es que nos dio base para fundar lo que es el movimiento infantil arquidiocesano. Y tenemos niños, digamos, de las diferentes parroquias de la arquidiócesis, que en ese entonces tenían 8 años y que hoy ya son pues unos adultos y que han seguido forjando todas esas ilusiones y han tenido sueños para poder seguir en este camino sinodal. Muchas gracias, María Teresa. La verdad que es una experiencia muy linda. Gracias por este aporte. No sé si quieres decirnos algo más, porque tenemos 3 personas más y todavía nos falta lo último que va a hablar María Cristina. ¿Algo más querías decir? ¿Algo más querías compartir, María Teresa? No, señor. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces vamos a continuar con Giovanni Vaccaro y luego Lili de León. Giovanni, tienes la palabra. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Lo que yo me quedé mucho es sobre uno de los obstáculos principales a la sinodalidad, ¿no? Que es el clericalismo. Bueno, hablo de Lima, Perú. Sí, yo creo que uno de los problemas también, además del clericalismo de los clérigos, es también el clericalismo de los laicos, ¿no? Yo veo que muchas veces tenemos poca actitud a dirigirnos a los clérigos como servidores, ¿no? Como para preguntar cómo servir mejor. Y muchas veces, por ejemplo, yo creo que nos ayudaría mucho si a nivel de iglesia de base podemos partir de la misión, del servicio que tenemos, donde de repente son mucho más las preguntas que las posibles respuestas, ¿no? Y yo creo que mucho influye también el contexto cultural que vivimos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo veo acá en Lima, en general en América Latina, los medios de comunicación, los grupos de poderes hablan desde una verdad única, donde todo lo que cuestionan un cierto modelo de desarrollo, una cierta política, simplemente son criminalizados, no hay diálogo, ¿no? Y yo creo que eso influye también adentro de la iglesia, ¿no? Donde de repente buscamos más respuesta. Entonces, también aquí se encarna este deseo de verdad única y de consecuencia todo lo que es cuestionar para ir más allá, donde descubrir más en profundidad la presencia de Dios en nuestro contexto, es visto como casi una criminalización. Entonces, también este contexto cultural de verdad única influye también en nuestro caminar de iglesia, en nuestro camino de sinodalidad, ¿no? Esto. Sí, sí. Y el miedo, quería retomar la palabra que decía la hermana antes, el hermano antes, el miedo. Yo creo que el miedo a arriesgar, a buscar lo nuevo, también influye en encerrarnos en esta verdad única, en la poca certidumbre que tenemos, en vez de arriesgar lo nuevo, sobre todo en un contexto que obliga a salir de la seguridad que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Gracias también. Me parece que nos estamos enriqueciendo en el día de hoy al escuchar distintas voces, distintos países, también las buenas experiencias, las experiencias de dificultad,
o sea, las situaciones que nos desafían, ¿no es cierto?, porque estamos en este camino. Vamos a escuchar a Lili y por último a Damián, y después escucharemos a María Cristina, que nos hablará de su libro. Lili, por favor. Buenas tardes a todos, qué alegría poder compartir con ustedes. La verdad que el tema que yo traía es relacionado con el compañero que acaba de hablar, y es precisamente de que se ha hablado mucho del clericalismo, ¿no? Refiriéndose a lo que es el sacerdocio y los seminarios y todo esto. Sin embargo, yo en mi experiencia tengo ya muchos años trabajando con la Arquidiócesis de Miami. Yo soy guatemalteca, pero muchos años aquí en Miami, y me he dado cuenta de que en los últimos tiempos, ahora que se ha estado hablando tanto de sinodalidad, hay mucha gente, laicos precisamente, que están como en contra, como que no les cabe a ellos en la cabeza el hecho de quitar esa autoridad, entre comillas, que tienen los sacerdotes y no se atreven, como decía la persona que habló antes que yo, no se atreven a poder... Ven como una falta de respeto, mejor dicho, de dirigirse a los sacerdotes, cuando el mismo Papa ha dicho que recuerden, a los mismos sacerdotes, recuerden que fueron bautizados como laicos, o sea, todos somos laicos con diferente vocación, trabajando para la iglesia desde diferentes puntos de donde nos podemos desarrollar. Entonces yo creo que tenemos que también pensar en que debemos reeducar al laico precisamente, también no solamente a los clérigos, sino también al laico, porque hay muchísimo laico que está aferrado todavía a la autoridad, que no se le va a quitar la autoridad, el respeto a los sacerdotes, pero también esa autoridad y respeto la tenemos nosotros como laicos. Y esa era mi aportación. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Tiene la palabra Damián. ¿Dónde está Damián? Sí. Hola, Damián. ¿Escuchamos, Damián? No te escuchamos muy mal. No te escuchamos. Muy mal. Nada, no te escuchamos. A ver si intentas nuevamente. A ver si ahora intentas hablar. No, muy mala conexión, Damián. No te logramos escuchar. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí, qué bueno. Bueno, buenísimo. Estoy más cerca del Wi-Fi. Bueno, me presento. Yo soy Damián, soy de Argentina. Estoy en el seminario en el sur de Argentina. Tengo la experiencia de estar en dos seminarios. Porque un tiempo estuve en Eslovenia. Estuve unos 5 años dentro de un seminario y una comunidad. Después, por las circunstancias de la vida, tuve que salir de ahí y tuve la experiencia de estar en un seminario acá en el sur. Como ya tuve bastantes estudios y ya estaba formado, la verdad, muy clericalista el ambiente en que estuve, muy fuerte, como en Europa se siente eso mucho, y tengo la experiencia de, cuando vine para el sur, de una apertura muy diferente, en la cual cuando el obispo, cuando me recibió y vio que tenía bastante los estudios ya avanzados, me dijo que, bueno, que mi formación, o sea, el equipo formador va a ser la propia comunidad, la comunidad donde voy a estar yo, donde estoy yo en este momento. Y la verdad le digo, la experiencia de tener formadoras, mujeres, formadores, personas mayores, gente común, los mismos sacerdotes también, y también este tipo de posibilidades de estudiar a distancia, me ha enriquecido muchísimo y te da una apertura importantísima. Dios quiera y que, como había dicho Cristina, la posibilidad de que podría dar de que haya formadores mujeres, que haya formadores que no sean sacerdotes, porque como dijeron, hay una experiencia ya de muchos años de una formación muy, muy clericalista, lamentablemente.
pero bueno, gracias a Dios, este nuevo aire con el Papa Francisco y esta sinodalidad nos ayuda para dar un cambio importante, y la verdad el cambio más importante debería ser justamente los seminarios. Muchas gracias por todo y bueno, los felicito por todo lo que han hecho. Muchas gracias, Damián. Creo que también tu experiencia nos enriquece a todos, porque es también parte de una realidad, de una situación concreta y una respuesta que también se está dando en este momento a una situación de formación, ¿no? Yo creo que también es parte de toda esta riqueza que muchas veces nosotros no sabemos, no conocemos, y cuando no conocemos tampoco podemos valorarla, ¿no? Les agradezco realmente todo lo que cada uno de ustedes ha compartido, lo que han escrito también en el chat, y vamos a darle ahora la palabra a Cristina, que nos va a abrir a la esperanza con su libro de susurros en este tiempo de Adviento, porque de eso se trata de seguir caminando con esperanza y también de seguir apostando a que el mismo Espíritu nos siga susurrando para que nos transforme la vida, ¿no? Así que, Cristina, tienes la palabra. ¿Estás en mute? Okay. Estamos en pleno Adviento y ya cerquita casi más de la Navidad que del inicio del Adviento, y María Pilar me ha pedido que os dirija unas palabras con motivo de la presentación de este libro, que es muy pequeñito, no tiene ni 70 páginas, que se titula Susurros de Espera y Esperanza. Este libro en realidad lo que recoge son el final del embarazo de María, el parto y los primeros días de la vida de Jesús. Está escrito en una clave, no es imaginación, no es inventiva, es meditación, pura meditación, porque hay personajes bíblicos de los que realmente sabemos muy poco como seres humanos, vamos a decir así, ¿no? Y de alguna manera este libro lo que trata es de acercarnos la figura de María Madre, pero de María Madre de carne y hueso, porque también en el catolicismo tenemos el problema de que hemos elevado tanto la figura de María que la hemos separado muchas veces de nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? Es demasiado elevada, está demasiado elevada en las alturas y no tenemos esa percepción real de una mujer de carne y hueso que vive una experiencia especial, una experiencia fundamental y una experiencia que la obliga a hacer un discernimiento de alguna manera en ese instante, ¿no? Muchas veces pensamos siempre que la obediencia de María es una especie de obediencia ciega de una persona que no tuvo ninguna opción, que tuvo que decir que sí por esa especie de figura que nos han presentado de una persona que confunde la obligación con la sumisión. Y no es verdad, su obediencia es libre, ella dialoga con el enviado de Dios, que en la cultura judía era como hablar con Dios, exactamente lo mismo. Por lo tanto, ella tiene un diálogo y ya nos está enseñando una forma, de alguna manera, de ser sinodales, que es un diálogo incluso con Dios. El libro no tiene más pretensión que es esa pequeña reflexión de lo que María le cuenta a Jesús, que fue la anunciación, cómo tiene que contarle a José lo que ni ella misma sabe qué ha pasado ni cómo ha pasado, cómo lo tiene que vivir con Isabel, cómo realmente el irse con Isabel no es tanto esa figura de renuncia total a sí misma y que se va a ayudar pese a todo a Isabel, sino que realmente se va a refugiar en Isabel porque tiene miedo. Pero es un canto a la esperanza en el tiempo que estamos, porque es, digamos, es un libro muy positivo. La esperanza, cuando realmente se aprecia, cuando realmente se valora, es en el tiempo del sufrimiento, porque cuando todo va bien, nadie necesitamos que nos digan nada, estamos contentos, estamos felices, vemos el horizonte siempre despejado. En los tiempos en los que la crisis pega duro, y en este momento está pegando duro, porque primero va contra la salud, contra la vida, contra la economía después, contra la libertad en muchos sentidos también, entonces es cuando verdaderamente valoramos el sentido auténtico de la esperanza, ¿no? Es que todo saldrá bien pese a todo, porque Dios ya pasó por algo parecido.
es decir, el hijo que María engendra en su vientre y que da a luz, es un Dios que se hace hombre y que asume la condición humana, pero es que realmente es un Dios al que no le podemos reprochar nada porque ha pasado exactamente por los mismos problemas, crisis y vicisitudes que hemos pasado todos los humanos. Es un libro que no tiene más pretensión que acompañar en la esperanza del Adviento, pero que está escrito en una clave muy humana. Y es una imagen de María sumamente cercana como mujer y como madre. Es el tiempo del Adviento, es el tiempo de la esperanza. Yo no sé en vuestras comunidades cómo lo vivís, si tenéis algún tipo de tradición de esas que realmente llenan, pero en este momento en el que en muchas zonas casi estamos viviendo un cristianismo de diáspora porque no nos podemos reunir debido a la pandemia, creo que es bueno tener ese punto de unión común como es la esperanza que nos conecta a todos. Yo no sé, podemos seguir teniendo contacto, nos encontraremos en otros cursos, tenéis mis correos, podéis escribir. Yo estoy aquí para lo que os pueda ayudar siempre y os deseo que finalicéis muy bien el Adviento, que tengáis una muy feliz Navidad, que el 2021 sea mejor y sobre todo que pese a todo, si la alegría como tal no puede estar muy presente esta Navidad, pues porque las historias familiares que vamos a vivir van a ser drásticas, pues al menos que seamos felices porque la felicidad y la alegría no siempre tienen que ir de la mano. Y felices tenemos que ser por celebrar que un Dios se hace hombre y se hace hombre siendo niño y creciendo como los demás niños. Creo que eso es lo fundamental y que no tiene que ver con estar alegres o con estar tristes el hecho de poder celebrar con felicidad la Navidad. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias, María Cristina, por tu presentación. Gracias, nos da también el deseo de tener libro. Y también creo que este espacio que nos hemos estado reuniendo, que hemos estado compartiendo, queda abierto, como les dije la última vez, y lo dejamos abierto para luego de Navidad y de quizás si surge algún otro encuentro les estaremos avisando por medio del correo. Y también este camino de sinodalidad, lo vuelvo a repetir, es un camino que pasa por cada uno de nosotros. Somos la iglesia, cada uno de nosotros. Somos ese rostro de la iglesia, esas piedras que estamos construyendo esta realidad, esta iglesia actual. Entonces, creo que este espacio de reflexión, de ver también los aciertos, los errores, y lo que seguiremos cometiendo también, de aciertos y de errores, porque estamos en camino, lo tenemos que hacer desde el espíritu de la misericordia. Este también es un tiempo de misericordia, de reconciliación, de buscar encuentros, de buscar maneras de diálogo, que ese es el desafío más grande. Realmente el Papa en la última encíclica nos habla de abrirnos a dialogar con personas que piensen también diferente, de ser hermanos todos, hermanas todas. Y creo que ese es un gran desafío que a veces hasta dentro de nuestra propia iglesia nosotros no tenemos esa capacidad de dialogar entre nosotros y a veces tenemos que trabajarla interiormente, trabajarnos nosotros para cultivarla y para tejer esas redes con los que están más cercanos y seguirlas extendiendo más lejos. Para mí esta experiencia ha sido muy buena y sigue siendo muy buena y ustedes son como parte de mi familia, ya que viviremos nuestra Navidad en Boston, lejos de mi familia física, pero mi iglesia siempre ha sido mi familia en donde esté. Entonces les deseo una muy feliz Navidad, muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Hasta el pronto. Chao. Hasta luego, feliz Navidad para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.